Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar de alteraciones misceláneas del electrocardiograma. Son varios temas, así que vamos a tratar de enfocarnos en lo más relevante. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a hablar esencialmente de alteraciones hidroelectrolíticas, enfermedades del pericardio y generalidades, algunos conceptos básicos de marcapaso. ¿Ya? Entonces, partiendo con alteraciones hidroelectrolíticas, una de las alteraciones que más nos vemos enfrentados en la práctica diaria son las alteraciones del potasio. Con un pequeño recordatorio del potencial de acción, vemos acá que en la fase 4, es decir, el potencial de reposo, vemos la fase 0, que es la entrada masiva de sodio al intracelular, una despolarización, y una fase 1, 2 y 3, predominantemente con el calcio, predominantemente como el catión protagonista en la fase 2, y luego el potasio en la fase 3. ¿Ya? En la hipercalemia, y lo que observamos, vemos una alteración, una menor negativización del potencial de acción, y lo que observamos es un estrechamiento, es decir, un acortamiento del potencial de acción, dado que a pesar de haber hipercalemia en el extracelular, hay un aumento de la permeabilidad del potasio, lo que de todas formas, lo que de todas formas genera una salida de potasio y una repolarización más rápida. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se genera es un acortamiento del potencial de acción. Como les acabo de comentar, estos son la repolarización rápida, y las alteraciones en el electrocardiograma, lo que podemos observar es un acortamiento del QT, por lo que les acabo de comentar, con una onda T que se observa estrecha y picuda. Existe posteriormente, conforme avanza, los grados de hipercalemia, la severidad de la hipercalemia, un ensanchamiento del QRS con una amplitud disminuida de la onda P, y posteriormente una prolongación del PR, seguido de un bloqueo AB de segundo o tercer grado. ¿Ya? En estadios ya de hipercalemia alrededor de 8, 9 más severos, se observan alteraciones o ondulaciones en la línea de base, y eventualmente como evento final la sistolía. ¿Ya? Vemos unos esquemas acá, en lo cual vamos observando la progresión de la hipercalemia, primero con ondas T picudas, como vemos acá, luego una pérdida de la onda P, y progresión también de la elevación de la T, y finalmente unos QRS ensanchados, ¿ya? Es la etapa finales. ¿Ya? Una teoría, o esta teoría de la cuerda, que funcionaría o que puede servir para explicar algo la hipercalemia, para conceptualizar, si uno sostuviera en esta parte una cuerda, suponiendo que el trazado es una cuerda, uno sostuviera aquí al inicio, en la línea eléctrica, y uno tirara de esta onda T, se verían en las etapas iniciales, como habíamos descrito, una onda T elevada, picuda, luego un ensanchamiento del QRS, ensanchamiento también de la onda T, y finalmente un ritmo sinusoidal, y al final, hacia el final, una asistolía. Como para tener conceptualmente y recordar las alteraciones del potasio. Vemos acá un trazado clásico de hipercalemia. Vemos aquí, evidentemente, una T picuda que claramente sobrepasa la altura del QRS, con un acortamiento del QT. Nuevamente, vemos en este escenario una T clásicamente de hipercalemia, un PR que está en el límite, en realidad, límite de la normalidad, y todavía no se observan con claridad ensanchamientos del QRS, por lo tanto probablemente no estemos en parámetros de severidad tan alto de la hipercalemia. Se puede observar acá, como les mencionaba, la T picuda y el QT corto. Aquí vemos probablemente estadios más avanzados de una hipercalemia más severa. Se pueden observar los QRS que se ven más ensanchados, ¿ya? Y una T también alta, que también se tiende a ensanchar, y el PR más prolongado, como habíamos dicho. Estadios más severos de hipercalemia. Y aquí ya observamos prácticamente, bueno, el QRS francamente ensanchado, que tiende a fusionarse prácticamente con la onda T, y observamos una tendencia aquí de los trazados, una onda sinusoidal,
que claramente estamos en estadios de hipercalemia severas, probablemente rondando 8 o 9 milicalentes por litro. La tendencia de la hipercalemia. Y también, otro de los hallazgos que se pueden observar en hipercalemias severas, en prácticamente estadios de potasios muy altos, previo probablemente a la asistolía. Bien, con respecto a la hipocalemia, existe en este escenario un retraso en la repolarización, al contrario de lo que ocurre en la hipercalemia. Se pueden observar en el trazado electrocardiográfico una depresión del segmento ST con aplanamiento, inversión de la onda T, y apariciones de onda U, ¿ya?, en hipocalemias más severas. Se observan, como pueden ver acá, inversión de la onda T, infra-ST y onda, presencia de esta tercera onda que usualmente no se observan en trazados normales. Puede existir prolongación del QT también, y predispone la hipocalemia a arritmias ventriculares tales como torsión de puntas. En este caso, contrario a lo que ocurre con la hipercolemia, hay una tendencia a la prolongación de la repolarización, ¿ya? Y como les describía previamente, en este escenario, en el electrocardiograma se puede observar una prolongación del QT. Como pueden observar acá, en este esquema, en escenarios de hipercalemia, el potencial de reposo se va a acercar al umbral, es decir, se va a hacer menos negativo al potencial umbral, y en escenarios de hipocalemia se va a hacer más negativo, ya se va a alejar el potencial de reposo al potencial umbral de despolarización. Podemos observar acá un electrocardiograma con evidencias de hipocalemia. Fíjense, se puede ver inversión de la onda T acá en D2, tendencia acá al infranivel del ST, y presencia de ondas U que no deberíamos observar de forma normal. El QT también claramente prolongado. Electro con hipocalemia. Con respecto a las ondas U, lo que se describe, hay algunas teorías, algunas hipótesis de la explicación de la presencia de la onda U. Ocurre usualmente en la fase 4 del potencial de acción, y lo que se describe es que tendería o sería un equivalente de un tercer ruido a la auscultación cardíaca, al final de cuentas, ¿ya?, en la etapa del llenado rápido ventricular. Si ustedes pueden ver acá la comparación entre la onda P, el QRS, el ST y esta onda U con el tercer ruido. Nuevamente, acá podemos ver electro con hipocalemia, infra del ST, T negativas y ondas U con un QT claramente prolongado. Vemos acá infranivel del ST con negativización de ondas T, que claramente no orientan a patología isquémica como uno podría estar acostumbrado a ver en otros escenarios. En estadios más avanzados o más severos de hipocalemia, menor a 2 o alrededor de entre 1 y 2, puede haber este fenómeno de torsión de puntas, que se pueden observar en el contexto de esta inestabilización de la membrana, y que evidentemente llegan a un colapso circulatorio, ¿ya?, como podemos ver acá. Vemos acá un esquema con resumen de lo que les comenté recién acerca de las alteraciones del potasio. Fíjense, la hipercalemia, primero está este PQ, ensanchamiento del QRS, acortamiento del QT, esta prácticamente fusión entre el QRS y la T, y luego esta tendencia hacia la hasta una onda sinusoidal alrededor del potasio 9. Como vemos acá, lo mismo, enfatizar las alteraciones con negativización de las ondas T y la aparición de onda U con potasios alrededor de entre 2 o menor a 2,5. Nuevamente, enfatizar el esquema, que el hipercalemia puede llegar a fibrilación ventricular, pero esto es básicamente enfatizar lo que ya acabamos de comentar, ¿ya?, ondas U, y acá ensanchamiento del QRS con también ensanchadas y picudas, ¿ya? Con respecto a las alteraciones del calcio, vemos acá el esquema que ya les había mencionado. Calcio ion fundamental en la fase 2 del potencial de acción, en el cual hay una estabilización
en el que predomina el ingreso de calcio y sodio al intracelular y salida de potasio. ¿Ya? Los hallazgos que podemos observar en la hipercalcemia son esencialmente acortamiento del intervalo QT, con agregación también del ST, y los efectos estrictamente sobre la morfología de la onda P y la onda T son menores con respecto a lo que vemos en la globalidad del QRS y ST, o sea, y el intervalo QT, mejor dicho. ¿Ya? Pero, dado que estos hallazgos no son estrictamente específicos de la hipercalcemia, no debemos confiar plenamente, un 100%, para determinar la gravedad de la hipercalcemia. Es decir, es difícil estimar la concentración de calcio solamente con el electrocardiograma, evidentemente. Uno de los hallazgos clásicos de la hipercalcemia que también se puede observar en hipotermia es la presencia de estas ondas de Osborn, o J de Osborn, que son esta deflexión positiva en la porción terminal del QRS, ya que está como inserta en esta porción que yo les menciono, ya que se pueden ver usualmente las precordiales. En este caso la vemos en B1, ¿ya? Es onda de Osborn. Vemos acá un electrocardiograma que muestra la hipercalcemia, vemos el QT acortado, y con esta onda que se observa en este escenario en B1, más que nada. Esta deflexión positiva en la porción terminal del QRS. Con respecto a la hipocalcemia, lo contrario, va a tender a alargar el QT, prolongación del segmento ST, y la onda T va a disminuir algo de la amplitud, y puede en ocasiones observarse inversión o elevación, y a veces puede verse acuminada. En las precordiales derechas podría confundirse con una onda T que podría simular isquemia. ¿Ya? Vemos acá una prolongación del QT, y bueno, claramente es difícil orientar a que esto sea exclusivamente por hipocalcemia, por lo tanto ahí obviamente hay que observar a este paciente en el contexto clínico en el que se encuentre, y electros previos o alteraciones que puedan predisponer a hipocalcemia. Vemos acá las alteraciones de este esquema, las alteraciones como les acabo de mencionar, solamente para enfatizar. Vemos un electro normal, el QT normal, o sea, perdón, con un calcio normal, el QT normal alrededor de 0,4 corregido, y con hipocalcemia el QT va a tender a progresar, a alargarse, y en la hipercalcemia el QT más corto. Con respecto al magnesio, juega un rol en la regulación del potasio, pero las alteraciones de electros fundamentalmente dependen de las concentraciones de potasio más que de magnesio. Y la hipomagnesemia va a tender o puede predisponer a la hipocalemia, y esto puede llevar a su vez a la prolongación del QT. En hipermagnesemia severa se pueden ver alteraciones inespecíficas de la conducción auriculoventricular e intraventricular. ¿Ya? Bien, con respecto a las enfermedades del pericardio, tenemos la clásica, que probablemente muchos de nosotros nos hemos enfrentado a electros que orienten a pericarditis, que como su nombre lo dice, es inflamación del pericardio, cursa en general, aunque no siempre se pueden ver tan difuso, pero el hallazgo fundamental es una elevación del ST que es difuso y de morfología cóncava, ¿ya? Como vemos acá. ¿Ya? Se observa, en general es difuso, no sigue un patrón que orienta la perfusión a un territorio coronario de una arteria en particular. Se puede observar también infradesnivel en el segmento PR, y alteraciones en el ABR que son recíprocos, es decir, elevación del PR e infradesnivel del ST en ABR, contrario a los hallazgos en las otras derivadas. Hay varios estadios que se describen respecto a la pericarditis. Inicialmente, las primeras 2 semanas, 10, 14 días, se observa este supradifuso, que es bien característico, con alteración o infradesnivel del PR y los cambios que ya les comentaba recién. Luego, alrededor de la tercera semana, tercera a cuarta semana, tiende a normalizarse el ST y una elevación de la onda T. Y posterior a la tercera a cuarta semana en adelante, la onda T se tiende a normalizar, incluso puede invertir. Entonces vemos acá un electro de pericarditis, observen el supradesnivel del ST, morfología cóncava, que claramente no sigue, tiene elementos de repolarización también precoz, claramente no sigue un patrón característico coronario, porque podemos observar una elevación del ST que compromete la pared anterior, pared lateral,
fíjense acá, de 1 ABL, pero también la pared inferior. ¿Ya? Fue en este caso sumado al infranivel del PR y con los hallazgos recíprocos en ABR. Por lo tanto, tiene todos los elementos para pensar en pericarditis. Acá es bien categórico la elevación del ST con morfología cóncava, hacia arriba. Vemos acá la diferencia entre pericarditis y elevación del ST en contexto de isquemia o infarto. La pericarditis es cóncavo acá hacia arriba. Y en el contexto de patología, enfermedad isquémica, o un evento agudo coronario con obstrucción de alguna arteria epicárdica, vemos una elevación del ST que es convexo, claramente distinto. Y obviamente va a seguir un patrón según las derivadas, según el territorio de la arteria comprometida. Lo que acabo de mencionar, solo para enfatizar, vemos acá cóncavo hacia arriba, a veces se pueden ver un notch con un punto J acá en las pericarditis, es decir, este patrón es evidentemente de pericarditis y el convexo claramente orienta más a evento coronario, ¿ya? Como vemos acá. Con respecto a cómo diferenciar pericarditis de repolarización precoz, esto, si bien no se utiliza mucho en la práctica, es relevante saber que existen algunos elementos o mediciones para diferenciarlos. Si la altura vertical del segmento ST, es decir, esta altura del segmento ST, dividido la amplitud de la onda T, es mayor a 0.25, esto orienta a pericarditis. ¿Ya? A diferencia de que si la altura del ST es mucho menor, es decir, 4 veces menor que la altura de la elevación del ST, esto orienta a repolarización precoz. Es decir, si este segmento es mucho menor que la altura del ST, de la onda T, esto orientará a repolarización precoz, a diferencia de si es mayor a 0.25. Bien, con respecto a taponamiento cardíaco, los hallazgos más clásicos, bueno, primero que nada, los hallazgos que vamos a encontrar al electrocardiograma van a depender de esta fisiopatología, es decir, que no hay un efecto de amortiguación del líquido pericárdico en la diástole, tanto en diástole como en sístole. Por lo tanto, el corazón va a estar oscilante dentro de esta cavidad llena de líquido, en realidad, pericárdica. Vamos a observar en este contexto la disminución de los voltajes, una disminución, si uno suma las ondas R y S en estas derivaciones de 1 a D3, van a ser usualmente menor a 15 milímetros, y puede existir alternancia del QRS además. Si bien tiene baja sensibilidad, es posible encontrarlo, o si uno lo encuentra, claramente hay que sospechar que está en un escenario de taponamiento cardíaco. Se pueden encontrar alteraciones inespecíficas de la repolarización, y depresión del segmento PR son hallazgos que pudieran estar también. Bloqueos, al igual que bloqueos de rama y taquicardia sinusal, esto con mucha más frecuencia, evidentemente, pero siendo, por supuesto, menos específico. Vemos acá, como pueden observar, alternancia del QRS. Ustedes pueden ver acá en el D2 largo, bueno, en las derivaciones en D1, D2 y D5, podemos observar QRS de mayor magnitud que otras, en realidad mayor magnitud y de menor magnitud, complejos de bajo voltaje, y si ustedes suman, digamos, RS de 1, 2 y 3, evidentemente va a dar prácticamente 15 milímetros, y vemos la alternancia en todos los complejos. Esto es bien característico de taponamiento cardíaco, y además está taquicárdico alrededor de sobre 100 por minuto, entre 100 y 150 por minuto. Bien, con respecto a generalidades del marcapaso, vamos a hablar primero algunas definiciones. ¿Qué son los marcapasos? Son dispositivos que pueden generar estímulos eléctricos que tienen una intensidad suficiente como para despolarizar el miocardio cercano al electrodo, el que está cercano a ese miocardio, evidentemente. Se usa hace muchos años, y la utilidad en las últimas décadas se ha visto claramente en aumento en el contexto de la terapia de resincronización cardíaca, que evidentemente no es un marcapaso, pero ahí vamos a hablar un poco más acerca de esto. Los primeros marcapasos estimulaban a una frecuencia fija, regular, es decir, independiente de la estimulación propia o del ritmo propio,
y esto se le denomina asincrónico, ¿ya? Sin lectura de lo que ocurre en digamos, el corazón o en el sistema excitoconductor propio. Y a diferencia de los marcapasos a demanda o de demanda, que se inhiben al detectar activación espontánea o despolarización espontánea de nuestro sistema excitoconductor, ¿ya? Hay una gran cantidad, fíjense, en Estados Unidos más de 200.000 marcapasos se instalan anualmente en Estados Unidos, es decir, es una terapia de amplio uso. Aquí también en Latinoamérica, por supuesto. Como les comentaba, los modos hay esencialmente, para poder diferenciarlo en dos grandes grupos, existen a demanda y asincrónico. Con respecto al asincrónico, como les comentaba, este electrodo, usualmente posicionado en el ventrículo derecho, la cavidad del ventrículo derecho, va a estimular independiente de la activación del sistema excitoconductor propio. Es decir, puede caer independiente, puede caer inmediatamente después del QRS propio, previo a una onda P, o en este escenario va a caer en un periodo refractario relativo o en el periodo en el cual sí va a generar una despolarización por la estimulación del ventrículo derecho. Este es un ritmo claramente estimulado por el marcapaso, ¿ya? En este escenario, dado que cayó en periodo refractario absoluto, no genera un estímulo, una despolarización y una contracción ventricular, pero vemos acá, particularmente vemos acá las diferencias entre el QRS propio y el QRS ancho, que es desencadenado por un estímulo de marcapaso. Esto es asincrónico, es decir, no se inhibe por la estimulación propia. A diferencia del a demanda, que va a generarse o va a requerir un estímulo o una despolarización dependiendo de la espiga de marcapaso, cuando el sistema propio, el sistema excitoconductor propio del paciente, del individuo, no sea capaz de superar la frecuencia a la cual está estimulada este marcapaso. Ustedes observan acá que en este escenario, en presencia de pausas prolongadas o PR largo, enfermedades o bradicardias severas, pueden observar que va a estimular el marcapaso, ¿ya? Con este QRS característico, y posterior a este último estímulo, el tercer estímulo con la espiga de marcapaso, se mete el ritmo propio con onda P y un QRS estrecho con una conducción AB conservada, y luego, y en este escenario, dado que conserva el ritmo propio de este paciente o este individuo, se va a inhibir la estimulación por el marcapaso, ¿ya? Así que en este escenario, esto sería el modo a demanda, ¿ya? Que es capaz de inhibirse. Los marcapasos definitivos, bueno, existen marcapasos definitivos y transitorios. Los definitivos pueden ser clasificados en unicamerales, que se instalan típicamente en el ventrículo derecho, prácticamente en la aurícula derecha ya no se usa. Bicamerales, con electrodo en aurícula derecha y ventrículo derecho, y los tricamerales, en los cuales se insertan aurícula derecha, ventrículo derecho, y un tercer electrodo a través del seno venoso, que estimularía el ventrículo izquierdo, ¿ya? Ese es el escenario de la terapia de resincronización cardíaca, que es otro setting, evidentemente, pacientes con falla cardíaca avanzada o disfunción ventricular, ¿no? Con otras características del QRS. Con respecto a los marcapasos transitorios, a diferencia de los permanentes, también pueden ser unicamerales o bicamerales. Los transitorios típicos que nosotros solemos poner acá en la unidad coronaria, instalar en la unidad coronaria en pacientes con urgencia de estimulación por marcapaso, o en el servicio de urgencia en marcapaso transvenoso que se inserta a través de la vena yugular interna, y llegamos hasta el ventrículo derecho para estimular directamente a través del electrodo en un paciente con una enfermedad o una bradicardia severa o un bloqueo AB completo que requiere estimulación directa, que no puede esperar un marcapaso permanente. Respecto a los circuitos, el unipolar, el polo negativo está en contacto con el corazón y el positivo está localizado en la caja, y respecto al bipolar, a diferencia, el polo negativo y positivo están en contacto con las cámaras cardíacas directamente. Con respecto a los conceptos básicos de marcapaso, la captura, ¿qué es la captura? Es la despolarización del músculo cardíaco que se genera posterior a que yo genero el estímulo eléctrico. Ya, como ven acá, el estímulo eléctrico es esta espiga que se observa acá, la estimulación por el marcapaso, y evidentemente está capturando el ventrículo
dado que se genera una despolarización. ¿Ya? Primero el ventrículo derecho y posteriormente el ventrículo izquierdo, y con este patrón de tipo bloqueo de rama izquierda, que clásicamente se genera al estimular el ventrículo derecho. Ese es el concepto de captura. El output es la corriente, es decir, la intensidad del estímulo que se está generando con el estímulo. O sea, sí, la intensidad de la corriente al estímulo. ¿Ya? Puede tener un ancho de pulso determinado en milisegundos y la corriente se mide en miliamperes. ¿Ya? Y el umbral de estimulación, ¿qué significa? Es el mínimo pulso que yo requiero para que en el corazón se genere una captura consistente. ¿Ya? En este caso, cuando yo estimulo a 3 miliamperes, se genera una captura, ¿ya? Efectiva, con 3 miliamperes, con 2 miliamperes, pero cuando yo bajo a 1 miliamper, la estimulación ya no hay captura. Por lo tanto, mi umbral va a ser de 2 miliamperes porque ese es el estímulo mínimo al cual hay captura, ¿ya? Del ventrículo. Bien, con respecto a la sensibilidad, es el grado en el cual el sistema percibe la actividad propia cardíaca. ¿Ya? Cuando menor sea el número, ¿ya? Mayor va a ser la sensibilidad. ¿Ya? Cuando mayor sea el parámetro, el número, la sensibilidad va a ser menor. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar ahora un poquito más en detalle. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden observar que, con respecto al concepto de sensibilidad, si tengo un parámetro que el valor es bajo, la sensibilidad es alta. ¿Qué significa? Que el marcapaso va a censar actividades cardíacas de bajo voltaje y se va a inhibir, por ejemplo, cuando observe actividad cardíaca propia a baja potencia, a bajos voltajes. ¿Ya? Ese es una sensibilidad alta, es decir, tengo un parámetro bajo. A diferencia, si yo tengo un valor alto, si mi sensibilidad tiene un valor alto, significa que conceptualmente la sensibilidad va a ser baja. ¿Por qué? Porque mi marcapaso solamente va a censar determinado estímulo a un alto voltaje. Por lo tanto, no se va a inhibir con estímulos que son de bajo voltaje. Solo se va a inhibir con voltajes elevados. ¿Ya? Por lo tanto, mi sensibilidad es baja, es decir, tengo un parámetro alto en el valor. ¿Ya? Con respecto a los códigos de nomenclatura del marcapaso, usualmente, o no usualmente, sino que la primera letra corresponde a la cámara estimulada, que puede ser ya sea la aurícula, el ventrículo o las dos, pueden estar estimuladas ambas cámaras. La cámara sensada es la segunda letra, y también lo mismo, puede ser la cámara sensada, la aurícula, el ventrículo o ambas. Y la tercera letra corresponde a si la respuesta a lo que detecta el marcapaso. Y esto puede ser ya sea inhibición o disparo o inhibición, o sea, o estimulación, inhibición o cualquiera de las dos. ¿Ya? Respuesta a lo que detecta el marcapaso de la actividad cardíaca. ¿Ya? Vemos por acá, esto es bien explicativo. Tenemos un marcapaso bicameral, que es el modo DDD. ¿Ya? Tenemos un electrodo en la aurícula derecha, un electrodo en el ventrículo derecho, y en este escenario, un paciente que tiene un ritmo sinusal, que es capaz, por ejemplo, en un bloqueo de completo, tenemos un ritmo que estimula propio, es decir, el nodo sinusal está funcionante. ¿Qué es lo que hace el marcapaso? Sensa que existe actividad auricular, pero al pasar determinado tiempo que uno define en el marcapaso, y no haber estímulo propio, al no existir conducción AB, se va a generar un estímulo ventricular por el electrodo ventricular. Por lo tanto, no vamos a permitir que exista un bloqueo AB completo, evidentemente. Entonces acá hay sensado auricular y pacing o estimulación ventricular, como ven acá, la espiga. El marcapaso percibe que hay actividad auricular. En este escenario, en este caso, un paciente que tenga, por ejemplo, una bradicardia severa, en el cual tiene una pausa de más de 4 o 5 segundos significativa,
el marcapaso, al no observar actividad auricular, va a generar un pacing auricular con el electrodo de la aurícula derecha, y al mismo tiempo, según los parámetros que uno le define al marcapaso, va a generar estímulo ventricular también, ¿ya? Entonces, en este caso hay una estimulación, un pacing auricular y un pacing ventricular, ¿ya? En este caso, en este escenario, en la C, si nosotros tenemos el marcapaso no sensa actividad auricular, se va a generar una pacing auricular, y si la conducción AB está conservada, ¿ya? El marcapaso nosotros podemos setearlo con un PR definido, para que si en el caso que exista conducción AB y el ritmo pueda conducirse por el haz de His normal, o las conducciones, o sea, entre el nodo sinusal y el nodo AB y el haz de His, esté conservado, lo ideal sería que mantenga su ritmo propio. Por lo tanto, nosotros generamos un pacing auricular y un sensing ventricular, que en este caso se inhibe la estimulación ventricular porque conduce de forma normal por el nodo AB, ¿ya? Por lo tanto, en este escenario no existe pacing ventricular, o estaría conservado la conducción AB. Y en este escenario, en el D, existe un sensado auricular y un sensado ventricular, es decir, en un paciente que, por ejemplo, hace bradicardia, cae en FA o FA lenta, y luego hace ritmo sinusal, con una conducción AB normal y una frecuencia normal, nosotros podemos setear el marcapaso para que para que detecte actividad sinusal, ¿ya? Actividad en el nodo sinusal, conducción AB, y se inhiba para que permita que los estímulos propios sean los que comanden el ritmo cardíaco, que es en este caso. Es decir, acá en este caso hay sensado auricular, es un ritmo propio, es decir, nuestro marcapaso sensa que hay actividad propia, se inhibe, y al mismo tiempo hay un sensado ventricular, sensa que la conducción AB está conservada, por lo tanto vamos a mantener el ritmo propio, ¿ya? Cosa de que no intervenga. Con respecto a los modos asincrónicos, podemos ver acá que acá en este escenario, en el AOO, es decir, que hay estimulación auricular y no hay sensado ni respuesta al sensado, ya sea inhibitorio o estimulatorio, del electrodo que está en la aurícula. Hay solamente estimulación auricular, y en este escenario hay una conducción AB conservada. Ya ustedes ven acá, se estimula la aurícula y la conducción AB está conservada con un electro del ritmo propio. En el caso del BOO, que el electrodo está a nivel ventricular, es modo sincrónico, recordemos, por lo tanto va a ser independiente de la actividad propia, la actividad auricular. Entonces va a estimular a la frecuencia que nosotros determinemos, independiente de la actividad de la aurícula. Entonces, por ejemplo, acá está inmediatamente posterior a la onda P, y se mantiene la frecuencia según lo que nosotros seteamos previamente, independiente de la actividad propia. Y en el DOO, es decir, tenemos estimulación auricular y ventricular, y pueden observar que en la estimulación auricular se genera la onda P, y inmediatamente posterior tenemos la estimulación ventricular, que se genera este QRS ancho, de patrón típico. Bien, con respecto al BBI, tenemos un electrodo que es unicameral en el ventrículo derecho, en el cual se estimula el ventrículo y es capaz de, y obviamente sensa la actividad del ventrículo derecho y es capaz de inhibirse, ¿ya? En este caso vemos algunos complejos de fusión, complejos de ritmo propio, que son, por ejemplo, el 1, el 5, el 6, y vemos algunos complejos de fusión en el cual al mismo tiempo se conduce por la vía, se despolariza por la vía normal, y también hay una combinación en la cual hay un estímulo y hay una espiga. Por lo tanto, hay unos complejos de fusión que, por ejemplo, son el 8 o el 2, ¿ya? Que se genera al mismo tiempo la contracción por la vía de función normal y el marcapaso, ¿ya? Bien, para no extender mucho, vamos a ir a problemas frecuentes del marcapaso. Existe un fenómeno del R sobre T, en el cual cae una espiga en el periodo refractario relativo y se puede degenerar en una fibrilación ventricular, que es un problema grave, particularmente de los modos asincrónicos.
Falla de captura ventricular, vemos acá que está capturando adecuadamente, y acá vemos una espiga que no captura. Es una falla de captura ventricular. Vemos que el estímulo acá, entregado por el marcapaso, no genera una exploración ya sea ventricular o auricular. ¿Ya? Las causas de la pérdida de captura pueden ser umbrales que están muy aumentados, el QRS pequeño, tenemos cables desplazados, fracturados, el tejido está en periodo refractario, y con respecto a las medidas correctivas, si el umbral está aumentado hay que aumentar el output, se puede cambiar la derivación en caso de que el complejo QRS no sea visible, evaluar bien la conexión del electrodo, evaluar la poralidad, y evidentemente si los cables están desplazados, fracturados, hay que reposicionar ese electrodo, o cambiar la batería o el generador en caso de que se agote la batería. Con respecto a la pérdida de la salida, el marcapaso no es capaz de generar un estímulo. Si fijan acá, que en este escenario no hay disparo, acá gobierna o domina el ritmo propio, la onda P. Y las causas también pueden ser por agotamiento de la batería, el marcapaso que esté apagado. Hay una sobresensibilidad, es decir, el marcapaso se está inhibiendo por algunas alteraciones o actividad eléctrica que las percibe como despolarización, en realidad pueden ser actividad eléctrica del miocardio, alteraciones en la conexión del electrodo o desplazamiento. También las medidas correctivas, evidentemente, son acordes a lo que nosotros encontremos como falla. ¿En qué consiste la subsensibilidad? Es la incapacidad del marcapaso para detectar las ondas R o P intrínsecas del corazón. En este escenario, si está subsensando, ¿qué significa? Que el marcapaso de alguna forma no se da cuenta que existe un estímulo propio y no se inhibe. Por lo tanto, a pesar de que hay un QRS acá, de estímulo, o sea, propio, el marcapaso envía una estimulación de todas formas. ¿Ya? Y esto claramente podría degenerar en arritmias ventriculares. Y la sobresensibilidad es al revés, que el marcapaso se está inhibiendo por eventos que no deberían generar inhibición del marcapaso. ¿Ya? Por ejemplo, miopotenciales, es decir, actividad eléctrica a nivel miocárdica, que no generan una despolarización completa y contracción ventricular, pero que el marcapaso ve como si fuera actividad ventricular, y por lo tanto se inhibe, que sería este caso, o por ondas T pueden ser también. ¿Ya? En este caso está inhibiendo la estimulación ventricular, no el marcapaso. Bien. Dos palabras acerca del síndrome de marcapaso, que es una entidad que se genera clásicamente por una sincronización inadecuada entre la contracción auricular y ventricular. Existe un fenómeno de conducción retrógrada, lo cual típicamente se ven pacientes con estimulación BBI, con un marcapaso unicameral, y los síntomas se ven usualmente a disminución del gasto, ya sea anterogrado, o a una contracción auricular que se genera contra una válvula las válvulas AV cerradas. Por lo tanto, los pacientes van a percibir pulsaciones desagradables en el cuello y los síntomas como de gasto disminuido, que serían hipotensión y falla cardíaca congestiva en el caso de cavidad derecha. Además, bueno, fatigas, mareos, presíncope y síncope. Y el examen físico, dado que se contraen las aurículas con válvulas AV cerradas, en particular la aurícula derecha, se pueden observar ondas A en cañón, y evidentemente el manejo requiere implante marcapaso bicameral para generar la sincronía entre las dos cavidades, entre aurículas y ventrículos. ¿Ya? Vemos acá sincronía, evidentemente la sincronía atrioventricular con unas ondas P negativas, que evidentemente no deberían estar inscritas en este registro, esta estimulación de marcapaso. Claramente en este escenario la aurícula se va a contraer con un ventrículo que está en la fase eyectiva, digamos, por lo tanto van a estar las válvulas AV cerradas. Acá lo mismo, vemos acá una onda P hacia el final del QRS. Para ejemplificar, lo mismo, ¿ya? Vamos a generar la contracción ventricular con las válvulas cerradas. Bien, vamos a dar paso a algunos ejemplos y hacerlos participar a los compañeros acá. Bien, démosle curso a nuestros compañeros a ver qué opinan acerca de este trazado
electrocardiográfico. Elige uno al azar, Agustín. Sebastián. Ya. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha bien bajo. Habla fuerte. ¿Se escucha ahí? Sí. Ahí mejor. A ver, aquí en este primer trazado se ve que se ve un paciente con un marcapaso y el marcapaso está descargando de forma regular con una buena captura ventricular. En el primer trazado, en el 1-2, en el tercer latido, se ve que el complejo, la descarga que tiene una captura ventricular está precedida por una onda P, pero el siguiente no. Yo creo que con esta información, a mí me parece que es un marcapaso con una estimulación ventricular continua. Yo creo que sería un marcapaso que está descargando en modo BBI. Sí. Bien, muy bien. Efectivamente, como dice nuestro compañero, vemos que está claramente es un marcapaso que está descargando independiente de lo que está observando, independiente de la activación de la aurícula. Por lo tanto, evidentemente no tenemos un electrodo que esté sensando la actividad auricular y que permita inhibir el marcapaso en el caso que tuviera. ¿Ya? Es un marcapaso BBI. Es un marcapaso que puede estar programado en BBI o puede tener solamente un cable en el ventrículo. Esas son las dos opciones. Claro. Porque tú ves que en el fondo no tiene sensado ni una espiga de estimulación en esos segmentos planos donde hay ausencia de onda P. Claro. Probablemente la P está mucho más lenta. Entonces, tú descartas en el fondo que probablemente tenga un cable en la aurícula ahí. Claro. Pero sí, está como un BBI. Claro, exactamente. Dale, siguiente. Bien, siguiente. Felipe. A ver. Aquí tenemos un trazado. Un ritmo sinusal, una frecuencia de... Dale, a ver, me escucho. Ritmo sinusal con una frecuencia más o menos 75 por minuto. ¿Ya? Un PR que impresiona un poquito prolongado, quizás está en 0.20, 0.22. Perfecto. Y llama la atención, bueno, también tiene onda Q de B1 a B3, o B2, yo diría, B1 a B2, y que llama la atención esta ondas T bastante picuda, ¿Ya? que como muy bien lo describió aquí el doctor Gioia, sugieren una hipercalemia. ¿Por qué no puede ser una isquemia hiperaguda, una T de Winter? Las T de Inter Para todo. generalmente se Esto es para asocian. todo. Las T de Inter tiene dos diferencias. Una que generalmente se asocia en B2, B3 y B4 podría ser a un ¿Ya? discreto infradesnivel del ST, o sea, el punto J estaría más abajo. ¿Ya? Y por otro lado, la base de la onda T debería ser más ancha. Perfecto. Esa es una cosa súper importante a diferenciar. Cuando uno ve T picuda, las T picudas de la hipercalemia son de base angosta. Siempre pensar en la Torre Eiffel, así como angostita. En cambio, las de la isquemia son de base ancha. Y como dices tú, para hacer T de Winter, que generalmente C de B2, B3 hasta B4, incluso tiene asociado infranivel del segmento ST. Así que súper bien. Perfecto. Bien, adelante. Adelante, estudio. Francisco o Juan Francisco. Bueno, aquí se ve un electrocardiograma en que llama la atención inmediatamente, ¿cierto?, la espiga marcapaso de estimulación ventricular, una frecuencia más o menos 60, si no me equivoco, un poquito menos quizá. Y llama la atención en el trazado del paciente que no hay ondas P.
no se distingue, ¿cierto?, actividad auricular organizada, así que probablemente esto se trata de un paciente con una fibrilación auricular y un marcapasos BBI. Así es. Súper. Muy bien. Usualmente, claro, los pacientes que están en FA permanente, uno tiende a instalarle o se verían beneficiados, o uno podría elegir marcapasos BBI, porque claro, la actividad auricular o el llenado dependiente de la actividad auricular es prácticamente inexistente. Ahora, nosotros podríamos con ese electrocardiograma saber dónde está el cable puesto. Pregunto yo. Esto es para todos igual. Sí. Con ese electrocardiograma tú puedes saber, en el fondo sirve un poquitito para saber esto un poco más avanzado, pero pues, ¿tú sabes dónde puede estar el cable puesto ahí o no? Es un cable que está puesto apical. ¿Ya? El QRS de 2 de 3 y ABF es negativo. ¿Ya? Con morfología tipo bloqueo de rama izquierda, por lo tanto parece ser, y es bastante ancho, en estar en el ápice del ventrículo derecho. Principalmente, ¿por qué? Porque en el fondo, como dices tú, tiene una morfología, no es un bloqueo de rama izquierda típico. El B6 es más chiquitito ahí, pero tiene en el fondo prácticamente QS de B1 a B4, B5, con la misma morfología en pared inferior, o sea, se está alejando de la pared inferior, o sea, puede venir más en el ápex todavía. Cuando son del tracto salida, generalmente el ventrículo derecho tiene una morfología más típica, un bloqueo de rama izquierda, con derivadas inferiores que son positivas, porque en el fondo viene de arriba hacia abajo, se está acercando, el complejo QRS de la pared inferior es positivo. Súper bien. Bien. Francisco. Para seguir con el impulso. Claro. Tenemos aquí un electrocardiograma que está en ritmo sinusal, con una conducción auriculoventricular conservada, más o menos a 100 por minuto. Destaca que el PR se encuentra descendido y impresiona una elevación difusa del ST, que pudiese ser sugerente en contexto de una pericarditis. Muy bien. ¿Por qué no es un síndrome coronario agudo? Yo soy el abogado del diablo, yo estoy preguntando así de todo. ¿Por qué en el fondo no es un síndrome coronario agudo? Tiene morfología, tiene morfología cóncava. Segundo lugar, si vemos, tenemos elevación del ST en derivadas tanto en territorio inferior, que sería irrigación de coronaria derecha, como en territorio de descendente anterior. Por lo tanto, no cuadra con una morfología de infarto con supranivel del ST. O sea, en el fondo no hay un territorio, tendría que tener todo comprometido. Tendría que ser el superinfarto que no estaría en este mundo. Y no estaría con nosotros. Y le falta también los cambios especulares, ¿no? Perfecto. Claro. Debiese tener en el fondo cambios especulares. Y lo otro es que los cambios que ocurren en la pericarditis son por etapas, van por fases generalmente. Cada vez que vas cumpliendo como etapa, vienen los siguientes cambios electrocardiográficos. Y en cambio en el síndrome coronario agudo, sobre todo en un infarto con supranivel del ST, que es el diagnóstico diferencial, los cambios pueden ser simultáneos y ocurren de la misma manera, van en forma paralela. Voy a ir a mirar al lado. Perfecto. Muy bien, Francisco. Adelante. ¿Qué me toca a mí? Sí. A ver. Este electro, yo creo que la descripción es bien breve porque se ve el curso de una... Yo diría de frente, que es una onda sinusoidal, ¿ya? No veo presencia de onda B, no veo presencia de QRS como tal. Yo diría que esto del tiro es muy característico de una onda sinusoidal y una hipercalemia severa. Eso yo creo que es bastante sugerente, al menos, como de primera impresión. Sí, evidentemente no se ve un ritmo organizado, acá se ve prácticamente fusionado el QRS con la onda T, no se observa un ritmo, no se observa onda P,
claramente esta es una alteración hidroelectrólica severa, digamos, probablemente colapso hemodinámico con esta onda sinusoidal. Felipe. Quizá Agustín, Sí. en la anterior, que si uno mira de dos nomás y de repente si tiene un monitor y está monitorizando a un paciente hospitalizado, uno puede pensar que es una torsión de punta. Sí. Sobre todo si está más rápido. Sí. ¿Sí? Yo creo que ahí sirve quizás tener el electrocardiograma completo y ver, por ejemplo, ahí las precordiales, que claramente no es una torsión de punta, ¿no? Con una R y una S, en el fondo son complejos QRS bien definidos, pero anchos. Yo creo que bueno, a mí me serviría eso para diferenciarlo. Así es. Otro trazado que tenemos en ritmo sinusal, alrededor de 75 latidos por minuto, que llama inmediatamente la atención. Está un QT que se vería un poquito pasado a la mitad del 50%, diríamos que tiene un QT probablemente prolongado y que inmediatamente se observa al término del segmento o la onda T, una onda U, y que, como muy bien comentaron previamente, sugiere una hipocalemia asociada a estos cambios de infradesnivel, así es, especialmente que se observan en este caso en pared inferior, ¿no? Sí. Muy bien. Bien, perfecto. Hipocalemia, vemos la onda U, vemos el infranivel del ST con las T negativas y un QT prolongado con la onda U anómala. Muy bien, hipocalemia. Bien, Juan Francisco. Ya. A ver, déjame mirarlo un rato. Vamos a darle un par de segundos a profesor Bulnes. Claro, al menos un par de segundos. Por aquí tenemos un ritmo que es sinusal, con un PR límite. Un eje del QRS que presiona desviado, ¿cierto? Ahí es difícil determinar bien, porque hay un ascenso rápido en la onda T, ¿no? Hay un ascenso bastante rápido en la onda T, que se ven de 1 y también en las precordiales, sobre todo en las precordiales, en todas las precordiales. Un ascenso muy importante desde la S a la T, con un QT más bien corto. No es típico si esa morfología de isquemia, como podría ser en una onda T de Winter. Y considerando las cosas que tú has dicho hoy día, quizás la que más se aproxima podría ser una hipercalemia. Quizás. Una hipercalcemia, perdón. Hipercalcemia. Claro. Sí. Hipercalcemia. Sí. Y que acuérdate de esto, perdón, acuérdate B1, fíjate esa morfología que tiene, que digamos que es como una pseudo repolarización precoz, o ese notch que hay en este brazo, finalización del QRS, acuérdate la onda de Osborne. Claro. Hay esta deflexión positiva acá, que al final del QRS y el QT corto, claro, orienta a hipercalcemia. Y la transición aguda, ¿cierto? entre la S y la T también está bien descrita en hipercalcemia, que aquí se ve también. Claro. Ahí, esta transición. No hay en el fondo aquí no hay un intervalo, un ST claro, ¿no? Claro, así es. Francisco. Aquí tenemos un electrocardiograma que está en ritmo sinusal, con una conducción auriculoventricular conservado, con un QRS angosto, que destaca en su morfología un
un cambio en la amplitud que sugiere alternancia eléctrica sin una disminución, con una disminución de los voltajes en las derivadas frontales. Me impresiona que pudiese hacer un electrocardiograma de taponamiento cardíaco o de un derrame pericárdico importante. Así es, muy bien. Claro, vemos, como les comentaba brevemente, alternancia eléctrica, vemos QRS de diferente tamaño, vemos complejos muy pequeños acá, 1, 2 y 3. Chicos, y